La Biblia nos dice que el cristiano debe ser inteligente y también debe ser muy sabio. Pero sin embargo, la inteligencia y sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma que la que piensa o define el mundo actual. Por ejemplo, en el día a día, el estudiante que saca las mejores notas de una clase, ese es considerado como el más inteligente. Y los demás intelectuales que son invitados a ciertos programas de televisión para opinar sobre un tema específico, esos son considerados sabios. Pero para Dios el tema es muy diferente. Veamos cómo la palabra define a la sabiduría y a la inteligencia. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El principio de la sabiduría, ese es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su lor permanece para siempre. Así dice los Salmos. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traerte luz a través de las Escrituras, y el tema que estaremos tratando en el día de hoy etimológicamente es: destruiré la sabiduría de los sabios. Ya regresamos. Cuando nos creemos autosuficientes y no buscamos la voluntad de Dios constantemente para nuestras vidas, entonces comenzamos a sufrir las consecuencias. Cuando tú decides ser insensato o necio, no solo sufres tú, sino también tu familia sufre contigo, tu matrimonio, tus hijos y por extensión la iglesia local a donde tú asistes. En esta carta el apóstol Pablo hace un escarmiento directo contra la sabiduría del mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que nos despojemos de la sabiduría de este mundo? La sabiduría humana lleva a la arrogancia. Los corintios o bien los atenienses eran altamente orgullosos. Se creían superiores a cualquier otra raza, incluso entre ellos mismos. No me refiero a que eran orgullosos en el sentido de patriota. Me refiero que tenían un orgullo lleno de soberbia. Se sentían superiores a los demás y su opinión, esa era la única válida y correcta. Ellos eran arrogantes, llenos de presunción. Por esta razón, el apóstol Pablo afirma que Dios destruirá la sabiduría de los sabios, contraste entre la sabiduría del hombre y la de Dios. Jesús ya había repetido muchas veces: la manera de pensar de Dios no es como el mundo piensa. La sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes se refiere a la sabiduría e inteligencia que es centrada en el mundo. El problema con esta sabiduría es que no sirva para nada, sino que no logra traer salvación al hombre. El hombre intenta resolver los problemas de este mundo, las guerras, la pobreza y el hambre con su propia sabiduría, y siempre logran fracasar. Nosotros elegimos hombres que nos prometen darnos una mejor vida y seguimos igual o incluso seguimos estando peor que como estábamos antes de elegirlos. Contratamos profesionales de la psicología y estamos llenos de recursos humanos y no encontramos la respuesta a cada uno de nuestros problemas. Ponemos nuestra fe en la política y esta, una vez más, nos falla. Ponemos nuestra fe en la ciencia y esta sigue fallando. Ponemos nuestra fe en los médicos y científicos y estos nos fallan cada vez más. Ponemos nuestra fe en el avance de la tecnología y esta nos deja cada día más vacío. Por eso el apóstol Pablo nos hace preguntas muy serias en 1 Corintios 1:20. Dice: ¿dónde está el sabio?
¿Dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? También nosotros hacemos eso a nivel personal. Queremos resolver nuestros problemas con nuestra propia sabiduría. No buscamos a Dios para guiar nuestro matrimonio porque somos muy orgullosos en poder reconocer que no tenemos la respuesta para todo. No ponemos en las manos de Dios a nuestros hijos o oramos para que las decisiones que tomamos no nos afecten en el futuro. Y es cuando creamos nuestros propios planes sin tomar en cuenta los planes que Dios ya tiene preparado para ti y para mí en este día. Si tan solo me cambiara de ciudad, sería feliz. Así solemos decir. Si tan solo obtuviera un título universitario, eso me haría feliz. Si pudiera encontrar el hombre o la mujer perfecta, eso me haría muy feliz. Si tan solo tuviera este trabajo o estos ahorros o esta casa, seguro que me sentiría feliz. Pero si tan solo pusiéramos nuestra fe en Jesucristo, encontraríamos la verdadera paz y gozo que nuestra alma necesita. Jesucristo nos ofrece más que una solución a nuestro problema temporal en esta tierra. Él nos ofrece vida eterna. Al contrario, la sabiduría humana lleva a una falsa adoración de por qué Dios destruiría la sabiduría. Lo podemos encontrar en Isaías 29:13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Alguno de ustedes hace precisamente esto? Tienen conocimiento de Dios y se sienten bien asistiendo a la iglesia, cantando 2 canciones y leyendo la Biblia durante el servicio. Pero al salir de la iglesia, sus vidas siguen igual y no logran arrepentirse de sus pecados. Sus corazones están lejos de Dios y no tienen el más mínimo deseo de hacer su voluntad. Esas son personas que se han conformado en vivir como un mundano, pero retienen el título de que ellos son cristianos. No honran a Dios en sus vidas, dan mal testimonio ante su propia familia, sus hijos, sus cónyuges y la comunidad en la cual ellos viven. ¿De qué sirve de que tengas conocimiento de Dios si no logras hacer su voluntad? Dios no quiere gente con solo un conocimiento de Él. Él quiere gente que le ame con todo su corazón. Hoy examina tu corazón y sé sincero. Confiesa a Dios tu error y falsa adoración y arrepiéntete. No olvides esta gran verdad. La sabiduría humana lleva a una falsa adoración. El conocimiento de Cristo lleva a la salvación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice de esta manera: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Ya les expliqué qué significa la locura de la cruz. Les dije que lo que parece insignificante es la respuesta de lo que tu corazón carece. Cristo Jesús puede llenar el vacío de tu alma. Lo que un psicólogo no puede arreglar por algún trauma en tu vida cuando eras pequeño, Cristo es la respuesta para ti. Cuando no sabes qué hacer con tu hijo rebelde, que tomas malas decisiones continuamente, Cristo es la respuesta para ti. Cuando tu matrimonio cuelga de un hilo y parece que ya no hay más alternativa que un divorcio, Cristo es la respuesta para ti. Cuando te sientes atrapado por el vicio, Cristo es la respuesta para ti. Y en medio de tu depresión, ansiedad, soledad o tristeza, si tan solamente pudieras confiar en Jesucristo, tu alma encontraría ese descanso que tanto anhela. Insisto que este mensaje es una locura, pero es salvación para los que creen en Cristo.
Nos gozamos en las evidencias y descubrimientos científicos porque vemos que en la Biblia ya estaban escritos miles de años antes. Desechamos las suposiciones y falsas científicas, pues no la menciona la Biblia ni hay evidencia de ellas, como la evolución desde un elemento atómico hasta el hombre pasando por peces y simios. Un concepto totalmente ilógico y anticientífico, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros queremos en el día de hoy dejar claro que los problemas actuales de muchas congregaciones y muchos miembros de la iglesia se deben a que siguen buscando señales, y bien está escrito. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, esto es consecuencia del desprecio, rechazo o ignorancia sobre las Escrituras, empezando en el Génesis, negando así la veracidad de estas y haciendo por ende mentiroso a Dios, Cristo y al Espíritu Santo. Nosotros estamos parados en la roca, que es Cristo y que es la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por otra parte, la historia de los orígenes del universo y la humanidad según la sabiduría humana, con su Big Bang y su evolución sin principio ni fundamento, constantemente cambia y se contradice continuamente. Hoy podemos concluir entonces que hasta la fecha no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo en contra de Dios. Esto es muy importante, pues para cualquiera que se diga creyente de Dios y su palabra y conocedor de la Biblia, cristiano o teólogo, y crea en miles de millones de años brecha de evolución y creación progresiva y evolución teísta y tantas otras cosas, está haciendo mentiroso a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. La Biblia es un libro autoritativo, no autoritario, que no permite su discusión, adición, modificación o interpretación personal. La Biblia es la palabra de Dios y escrito está en Romanos capítulo 3, versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo es posible que alguien que se dice ser cristiano o creyente de Dios y la Biblia pueda dudar de su veracidad, como la creación en 6 días literales y una tierra joven de aproximadamente 6.000 años? Los sistemas de escritura se desarrollaron tanto en Mesopotamia como en Egipto antes del tiempo de Abraham. En los días de Moisés se tenía un gran desarrollo y refinamiento en la escritura, como lo muestra también la literatura ugarítica de Siria. ¿A quién entonces vamos a creer? ¿A la historia consistente de la creación y el desarrollo de la humanidad dictada por Dios a Moisés, o al conjunto de suposiciones evolutivas de la sabiduría humanista, que por lo general resultan absurdas, ilógicas y contrarias a la evidencia científica? En Colosenses capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuestra lucha como cristianos renacidos de simiente incorruptible por la palabra es la lucha para poder regresar a la autoridad de la palabra
desde el primer versículo del capítulo del primer libro de la Biblia y concientizar al creyente de las consecuencias de no poder hacerlo. Grábate este consejo. Si no crees en el principio, terminarás dudando del final. Ese es mi consejo para ti en el día de hoy. El verdadero cristiano no necesita estar buscando el arca de Noé o el cuerpo de Moisés, el arca de la alianza o el madero donde Cristo fue crucificado, o ser cazador de dinosaurios para creer en ello. Si es así, tendrá que esperarse a que le pongan la marca del 666 para creer que está en los tiempos de la gran tribulación o llegar al infierno para poder entender que Dios sí existe y que el infierno también. Y termino esta reflexión en el día de hoy con este poderoso versículo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.